Gracias por estar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Hoy vamos a estar hablando de un fenómeno muy importante, bueno, dos fenómenos naturales que nosotros generalmente asociamos a diferentes situaciones. Acá vamos a aclarar conceptos y ya se encuentra con nosotros Luis García. Él es el gerente de meteorología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con quien vamos a conversar este día y a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a iniciar hablando qué son los fenómenos naturales para ir aclarando el concepto. Bueno, los fenómenos naturales que justamente el Observatorio Ambiental monitorea son aquellos que se dan en el día a día y que tienen afectación sobre el ser humano, pero que no tienen ninguna causa en el que el ser humano ha intervenido. Simple y sencillamente en la naturaleza están sucediendo eventos, como por ejemplo en la atmósfera, todo lo que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos, en el suelo con los fenómenos geológicos, o con el agua en los ríos con los fenómenos hidrológicos. Entonces por eso es que habemos meteorólogos, hidrólogos y geólogos monitoreando las 24 horas, los 7 días de la semana. En ese sentido, si hablamos de meteorología, ya se nos diversifican, por ejemplo, el tema del fenómeno de la niña y el fenómeno del niño. ¿Cuál es la característica que los diferencia? Bueno, ambos fenómenos tienen un origen común, se desarrollan en el Océano Pacífico, en la parte tropical, muy cercana al Ecuador, donde se dan enfriamientos y a veces se dan calentamientos del agua. Cuando el agua está siendo removida por los vientos que están trasladándose sobre el océano, normalmente cuando no hay ninguno de estos fenómenos decimos que es una condición normal o neutra. El aire va desde América hasta Australia. El aire se mueve y se va a juntar hacia Australia. Y no solo eso, se fricciona el agua y se empieza a calentar. El agua pasa cálida en esa zona de Australia, digamos, la mayor parte del tiempo. Sin embargo, cuando el viento que va de América hasta Australia se acelera demasiado, empieza a calentar más el agua hacia el lado de Australia. Y del lado de América empieza a enfriarse. Se enfría del lado de América, se enfría en el centro del océano, y eso es cuando se da el fenómeno de la niña. Ese enfriamiento debe de durar de 4 a 5 meses, debe sobrepasar medio grado ese enfriamiento durante esos 5 meses y debe de mantenerse ese flujo de viento muy acelerado. Cuando se da ese fenómeno de la niña, empiezan a haber en Centroamérica mucha precipitación. Además de eso, se empiezan a formar muchos huracanes en el Atlántico y el Caribe. Y esos huracanes, a su vez, provocan temporales. Finalmente, cuando se da la niña y hay más huracanes y temporales, podemos tener más inundaciones y más deslizamientos. Quiere decir que el problema es grave, porque tenemos muchas consecuencias, especialmente sobre los ciudadanos que viven en zonas de riesgo. ¿Cada cuánto podría darse este fenómeno, por ejemplo? Digamos que no hay un periodo exacto, ¿verdad? Se dice que puede ser de 5 a 7 años, pero no siempre es así. Casualmente ahorita estamos monitoreando un enfriamiento que podría llegar a convertirse en una niña, que también se dio muy parecido el año pasado, también para esta época. Fue una niña en el 2016 corta y débil, y ahora estamos esperando que también se pueda desarrollar una niña corta y débil. Quiere decir que podríamos tener 2 años seguidos con niña, que es poco usual, ¿verdad? Porque decía yo que a veces se da cada 5 o 7 años, pero ahora es una cuestión bastante rara que se está dando. ¿Esto podría deberse al cambio climático? Algunas veces esto está asociado al cambio climático. Como por ejemplo, tuvimos antes del 2016 y desde el 2012 casi 5 años con aguas muy cálidas en el Pacífico. Inclusive tuvimos el fenómeno del Niño. Ese fenómeno del Niño fue muy fuerte, casi parecido o más fuerte que el último que habíamos tenido en el 97-98. Entonces quiere decir, y el del 97-98 había sido el más fuerte en la historia, había roto récords. El anterior a ese había sido en el 82-83. Entonces justamente vamos viendo en la historia de que cada vez el fenómeno que aparece, niño o niña, es más raro, va rompiendo récord. Entonces justamente atribuimos en parte al cambio climático.
Esta temporada de huracanes que hemos estado teniendo, por ejemplo, en la zona del Caribe, es típico de esta temporada. Hoy estamos hablando posiblemente de este fenómeno de la niña del que estamos comentando. Algunos meteorólogos están asociando esta actividad muy fuerte de huracanes, ¿verdad? Que han dañado mucho el Caribe y Estados Unidos, a que quizás ese efecto tiene que ver un poco con la niña que está en desarrollo, por un lado. Y por otro lado también un fenómeno importante que también afecta el clima en Centroamérica son las aguas del océano Atlántico. Así como nos afecta el Pacífico, también nos afecta el Atlántico tropical, y ahí las aguas están tibias. Cuando las aguas están tibias es como que si yo tengo una olla, cuando estoy hirviendo agua y tengo mucho vapor, ¿verdad? Está saliendo mucho vapor con esa agua caliente, entonces el vapor es el motor de los huracanes, es lo que alimenta, es lo que forma luego ese vapor las nubes. Entonces hemos tenido una agua cálida en el Atlántico que me está proporcionando más energía, más vapor, y en el Pacífico, al otro lado, tengo el fenómeno o el desarrollo, el fenómeno de la niña. Entonces son dos situaciones que juntas son justamente lo ideal para que tengamos muchas lluvias, y justamente eso hemos visto, muchas lluvias. Y cuando hablamos del tema del fenómeno de las lluvias, generalmente escuchamos decir de parte de los meteorólogos la zona de convergencia intertropical. ¿Qué significa esto? La zona de convergencia intertropical es una zona que está ahí permanentemente cercana al Ecuador todo el año. Cuando nosotros estamos en nuestra época lluviosa, la zona de convergencia empieza a subir y llega en algún momento hasta Centroamérica, inclusive sobre El Salvador. Esa zona es una zona de muchas nubes y muchas lluvias, muy fuertes. Ahí se forman bajas presiones, algunas del lado del Pacífico inclusive se convierten en huracanes. Entonces esta zona de convergencia va, moviéndose justo como el sol también está calentando la tierra. En la época de julio, que es la época en la que el sol está calentando más Centroamérica y Norteamérica, justamente la zona de convergencia empieza a subir y se mueve hacia el norte y llega hasta Centroamérica, y es la que hemos tenido con los huracanes anteriores, que hemos tenido 3 días, 7 días con una zona de convergencia sobre nosotros, y nos ha provocado un temporal, lluvias prolongadas, que no hay mucha actividad eléctrica, las precipitaciones son abundantes y justamente el suelo es incapaz de poder absorber tanta lluvia y empiezan a darse más deslizamientos o más inundaciones. Es importante hablar acerca de los diferentes fenómenos que se dan, o por lo menos sistemas que se dan cuando estamos influenciados por un fenómeno de la niña, o por lo menos nos encontramos en la zona de convergencia intertropical. Por ejemplo, hablamos de tormentas tropicales, ondas tropicales, huracanes, tifones, que se le llama en la otra parte del mundo. Quizás ampliar un poquito más los conceptos, porque de pronto la población dice, bueno, al final lo único que sé es que tenemos lluvias, pero no sabemos qué diferencia tiene cada concepto. Claro, el flujo del viento que llega a Centroamérica a veces viene desde África. Desde ahí viene el viento, pasa por todo el océano Atlántico, arrastra mucha humedad y esa humedad finalmente llega a Centroamérica. Dentro de ese flujo de viento, como que si fueran un río, pero en la atmósfera, se originan algunos movimientos ahí lo estamos viendo en la imagen, perfecto. Sí. Ahí estamos viendo el flujo alisio que atraviesa toda Centroamérica, y en ese flujo de viento, por alguna razón hay unos disturbios, hay un momento en el que el agua tiene un disturbio, y en ese disturbio se empieza a formar una onda tropical. Sí. Y ustedes escuchan a nosotros decirnos que viene la onda tropical, es el primer fenómeno atmosférico causante de un huracán, es el origen, es el nacimiento o es la semilla. De esa onda tropical se puede convertir en una baja presión, de una baja presión se puede convertir en una tormenta tropical, de una tormenta tropical se cambia a huracán, y dentro del huracán todavía hay 5 categorías de clasificación de huracán. Entonces, siempre las ondas tropicales nosotros le explicamos mucho eso cuando hacemos los pronósticos, porque es el primer fenómeno que nos va a afectar. Tenemos esas ondas tropicales que cruzar hacia el lado Pacífico. También del lado Pacífico puede desarrollarse y finalmente convertirse en huracán. Afortunadamente todo lo que se desarrolla en el Pacífico se mueve hacia México o se aleja de Centroamérica y no nos afecta. Pero lo que viene en el Caribe sí nos afecta mucho.
Ahora bien, cuando hablamos del desarrollo y la maduración del fenómeno de la niña, ¿qué es lo que se puede esperar? En el caso de que se diera ahorita, siguiera este fenómeno de la niña desarrollándose y si se llegara a convertir como tal, lo que podríamos tener es este periodo de transición en el que estamos ya, en el que estamos saliendo de la época lluviosa, vamos a entrar a la época seca, podría ser húmeda. Quiere decir que podríamos tener muchas tormentas, todavía mucha lluvia, pero principalmente podría haber una baja presión, ¿verdad? Y eso es importante porque en esta época del año, cuando ya estamos llegando los frentes fríos hacia Yucatán, se juntan ambos. En el Caribe viene la baja presión, del norte viene el frente frío, ambos chocan, pero son sistemas totalmente diferentes que en algún momento se mueven uno cercano al otro, pero por alguna razón el frente frío, y nos ha pasado en el pasado como Mitch, mueve los sistemas de baja presión y a veces los acerca demasiado a Centroamérica y nos puede provocar un temporal. Entonces no descartamos en este momento que si se llegara a desarrollar la niña, podríamos tener un frente frío como el que estamos monitoreando, que puede llegar el 25 de octubre. Es el que viene ahorita de Yucatán, ¿no? Va a llegar de Yucatán. En pantalla. No, ahorita estábamos viendo un frente que ya está disipándose, que justamente se miraba el viento muy acelerado del lado de Tehuantepec. En este momento lo vamos a poner ya en pantalla para hablar acerca de este pronóstico, porque de pronto las personas dicen, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar para las próximas horas? Bueno, justamente lo que tenemos ahora es un flujo del viento alisio. Acabábamos de tener un frente y un viento norte muy débil, que lo observamos el fin de semana, especialmente domingo y lunes. Ya se disipó, ahora tenemos un flujo alisio, el flujo alisio ahorita está bien acelerado. Esos ya son indicios de que este flujo de viento va a empezar a desaparecer, a disiparse, se va a empezar a mover más hacia el sur, junto con la zona de convergencia intertropical. Y ese flujo de viento de color naranja que tenemos en Tehuantepec podría proseguir la próxima semana, inclusive más fuerte. Y sobre la parte norte de Centroamérica, llámese Yucatán, Guatemala, Honduras y El Salvador, podríamos tener vientos del norte, relacionados con un nuevo frente frío. Ahí por el 24 o 25 de octubre tendríamos vientos nortes nuevamente. Sobre Nicaragua, ¿qué es lo que estamos observando? Ahí lo que estamos viendo es el flujo del viento alisio, que la parte anaranjada que está abajo de las islas está bien fuerte, bien acelerado, pero cuando va llegando a Nicaragua pierde fuerza. Cuando pierde fuerza y se debilita, permite que se formen las nubes. Y justamente estamos viendo que hoy podría cruzar una onda tropical que estaría sobre Nicaragua a esta hora. Y justamente estamos viendo que ese viento que se está acumulando en Nicaragua va a empezar a formar nubes. En horas de la tarde vamos a ver ya más nubosidad y podríamos ver más lluvias de las que vimos el día de ayer. Bien, ahí tenemos entonces el pronóstico que se tiene hasta este momento en cuanto al clima. Ahora, hablemos del fenómeno del Niño. ¿En qué momento se da? Porque estaba escuchando que por lo menos cuando hablamos de la zona del Ecuador también estamos hablando del llamado afloramiento. ¿Qué es eso? Bueno, cuando estaba explicando a la niña que el flujo de viento alisio es muy acelerado, ese afloramiento es agua que viene desde abajo del océano, de la parte más baja del océano, y logra subir y aparece entre Ecuador y Perú. Esas aguas tienen muchos alimentos, son desechos que han quedado ahí de toda la vida animal y vegetal, y esos desechos les encantan a los peces. Entonces, entre Ecuador y Perú, su economía depende mucho de la pesca en esas zonas. Además de eso, ocupan inclusive el guano, que es, digamos, cuando las aves se alimentan y depositan sus heces en toda la zona costera, se utiliza también el guano de las aves y se ocupa como para otros fines. ¿Qué pasa cuando ese flujo de viento se empieza a disipar? Se desacelera, pierde mucha fuerza. Toda el agua cálida que estaba del lado de Australia ahora se mueve hacia el lado de América. Y justamente en los años 70, los pescadores de Ecuador y Perú, alrededor del mes de diciembre, se dieron cuenta que aparecían esas aguas muy cálidas, ahí donde ellos pescaban, y los peces se iban. Bajaba mucho la pesca. Y entonces, relacionado a que estaba cercano a las fechas de Navidad y el nacimiento del niño Jesús,
Ellos le llamaron a eso la corriente del Niño Jesús, o la corriente del Niño Dios. Y apareció varias veces en los años. Luego fue disminuyendo el nombre y ya no le dijeron la corriente del Niño Jesús, sino que la corriente del Niño. Y finalmente se acortó y se le puso nada más el Niño. Cada vez que aparecía esa agua caliente que venía de regreso, digamos, desde Australia. Entonces ese es el fenómeno del Niño. Se ponen las aguas muy calientes en el trópico cercano a Ecuador, a Perú y a Centroamérica, y en la parte central. Tiene que durar igual 4 a 5 meses esas aguas cálidas, tiene que ser medio grado más arriba del valor promedio, y cuando se dan esas condiciones decimos que tenemos el fenómeno del Niño. Con el fenómeno del Niño ocurre lo contrario, disminuyen las lluvias, hay menos huracanes en el Atlántico y el Caribe, y entonces justamente, ¿qué tenemos en El Salvador? Sequías. Como es la que estuvimos desde más o menos 2012 hasta el 2016, principios del 2016, que tuvimos un fenómeno del Niño, que fue severo inclusive en algún periodo del tiempo y que nos provoca sequías importantes. Bien, Luis, vamos a hacer una pausa comercial y al regresar vamos a hablar acerca del desarrollo que tiene ya después y con el tiempo y los daños que ocasiona el fenómeno del Niño. Ya regresamos, vamos a una pausa. Saludamos a todos aquellos que también nos sintonizan a través de Facebook Live. Usted nos encuentra como Central de Noticias SB. Nosotros continuamos conversando con Luis García. Él es el gerente de meteorología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y nos íbamos a la pausa comercial hablando ya del fenómeno del Niño. Pero también es importante hacer una descripción de los daños que esto puede originar. Y lo hablamos durante la pausa. Posiblemente en Latinoamérica no se tengan los mismos efectos que se tienen en Asia. Sí, nosotros recordamos a principios de año cuando estuvo bien caliente el agua pegado a Ecuador y Perú, ellos le llamaron a ese fenómeno el Niño costero y a ellos les provocó inundaciones. Mientras que a nosotros iniciamos el año con lluvias regulares, cercanas a los valores normales, y podríamos esperar, si se hubiera desarrollado el fenómeno del Niño, sequía. Entonces en América Latina es diferente, inclusive en Centroamérica es diferente. Cuando tenemos el fenómeno del Niño, del lado del Pacífico, que es donde están las principales ciudades capitales, empieza a haber sequía, pero del lado del Caribe, de Centroamérica, se dan inundaciones. Es porque cambian mucho todos los patrones de viento, los flujos de viento cambian totalmente. Entonces, este fenómeno del Niño o de la Niña en el mundo provoca efectos diferentes también, en diferentes países. Es increíble que desde tan lejos haya una teleconexión, le llamamos. Eso se da porque todo lo que sucede en el mar se empieza a mover, todo ese calentamiento, ese calor o ese frío se mueve por la atmósfera, llega hasta las partes más altas de la atmósfera, cambian los patrones de viento y en todos esos vientos le están dando vuelta al mundo y empiezan a cambiar los patrones climáticos a nivel mundial. Entonces es importante por eso el monitoreo de estos fenómenos. ¿El fenómeno del Niño tendrá un periodo de aparición o tendrá un periodo de duración? Normalmente se dice que puede durar un año, digamos que es lo mínimo que dura. Hemos tenido fenómenos más largos, el del 91 al 95 fue uno de los más largos. También se dice que su magnitud depende de las temperaturas del agua. Tuvimos en los del 82-83, 97-98, 2015-2016 entre los más fuertes de los niños. Y justamente la gente se recordará que en esos años hubieron sequías severas, ¿verdad? Sequías meteorológicas porque dejó de llover. Sí. Sequía agrícola porque hubieron pérdidas en los granos básicos, especialmente en el maíz y en el frijol. Inclusive llegamos hasta sequías hidrológicas. Hubo una disminución en el nivel de agua de los acuíferos. Lo que vimos hace 2 años, más o menos, vimos varios ríos muy caudalosos que llegaron a tener, digamos, un nivel de agua muy reducido. Mucha gente, sus pozos se les secó, los pozos que están cercanos a las zonas más bajas, planas, donde los pozos, digamos, pasan de 10 metros, se les pudieron haber secado.
otra gente tuvo que profundizar los pozos para poder sacar agua. Entonces hay una sequía hidrológica también. Entonces el efecto es bárbaro, es fuerte. Ya hemos hablado de las características de estos dos fenómenos. ¿Cuál podría ser incluso más fuerte en cuanto a consecuencias? Bueno, las consecuencias siempre se miden a veces en cuanto, por ejemplo, al impacto más mediático o que más se ve, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el fallecimiento de personas. Entonces la sequía no provoca fallecimiento de personas, o al menos no se ve. Resulta que la sequía lo que provoca es que hay una malnutrición en las familias, especialmente en la gente que vive en la zona rural, por falta de alimentos o una, digamos, mala alimentación. Y empiezan a haber problemas con los niños, por ejemplo, que empiezan a tener problemas por su salud empieza a ser precaria por malas condiciones de vida y de alimentación, y pueden haber algunos fallecimientos, ha sucedido con las sequías, pero se ven posterior, ¿verdad? Es prolongado en el tiempo. En cambio, cuando tenemos una niña, tenemos lluvias, tenemos inundaciones y tenemos deslizamientos, como lo que vimos hace recientemente, el impacto de un deslizamiento o un derrumbe es rápido. Uno puede ver, si cayó sobre una casa y pudieron haber fallecidos, es obvio, digamos, que ahí el impacto es muy fuerte, ¿verdad? Igualmente, la inundación, cuando abarca y llega a muchas casas, empiezan a haber daños o pérdidas económicas en los hogares, ¿verdad? Entonces, probablemente la niña y sus inundaciones y sus deslizamientos puedan tener repercusión económica mayor que la que se ve con la sequía. Hemos tenido, por ejemplo, cambios de temperatura, cambios de clima que son bastante significativos y a la vez a algunos se les han llamado intermitentes. ¿Esto sí podría deberse a un efecto cambio climático en nuestra región? Bueno, realmente actualmente lo que tenemos es un cambio de clima porque efectivamente vamos saliendo de las lluvias y vamos entrando a la época seca, ¿verdad? Pero es típico de la época, y justamente teníamos como 3 semanas que fueron muy lluviosas, amanecía fresco, muy nublado, muy húmedo. Ahora que tenemos es una condición drástica, el cambio. Estamos viendo el cielo despejado, empieza a aparecer calor rápidamente y ese calor sigue toda la tarde y hasta parte de la noche. Puede ser que nos vayamos a acostar con mucho calor, ¿verdad? Y a veces el calor está asociado también a las tormentas eléctricas que se están desarrollando y que están cerca. Y entonces es un cambio brusco. Y justamente las personas que padecen de alergias podría ser que ahorita estén con más enfermedad por eso mismo, porque el patrón de cambio es fuerte. Claro. Y a veces sucede que pasa con nuestros niños o los adultos mayores que duermen profundamente, pueden dormir sin abrigarse porque está el ambiente caluroso y resulta que en la madrugada hace frío y ya no estaban abrigados. Entonces por eso la recomendación es que uno debe de levantarse a ver a los niños, a los adultos mayores, porque hay que abrigarlos en la madrugada. Si no, ese cambio de temperatura en la noche, de calor a frío que soporta el cuerpo, es uno de los causantes de que tengamos enfermedades, muchas enfermedades. Y esas son algunas de las recomendaciones. Ya para finalizar, ¿cómo deberíamos de prepararnos ante los dos fenómenos? Bueno, resulta de que con ambos fenómenos las personas que viven en zonas de riesgo tienen que tener por lo menos, lo primero es estar informados. Siempre hay que buscar información con la alcaldía, con las unidades ambientales, con las mismas delegados de protección civil, buscar las noticias, digamos, semanalmente de cómo se están dando los cambios en los patrones. Nosotros, por ejemplo, emitimos un boletín del niño todos los meses. El pronóstico del tiempo sale todos los días, de tal manera de que la gente pueda estar lista a estos cambios que se están dando. Particularmente en el caso, por ejemplo, cuando se están dando precipitaciones muy intensas, ahora tenemos los radares con los que vemos las lluvias donde se están dando, con la intención que la gente que vive en zona de riesgo pueda tomar medidas, ¿verdad?, para salvaguardar la vida de su familia. Inclusive puede salir de su casa, autoevacuarse o simple y sencillamente resguardar sus cosas, ¿verdad? Que no estén a la intemperie aquellas cosas que se le pueden mojar y dañar.
En el caso de las sequías es diferente, ahí tenemos que fomentar el desarrollo de algunos sistemas en el que puedan extraer agua de pozos o de ríos y puedan llevar agua en los momentos en que hay un efecto grave sobre la agricultura, sobre sus granos, que necesita, digamos, regar, porque se está viendo que están estresadas las plantas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, entiendo que ya desde hace un par de años se han estado trabajando en algunos sistemas de riego como móviles más pequeños, en los que puedan ayudarse las familias para poder también resolver estos problemas. Muchas gracias, Luis. Sin duda es información bastante importante para la población. Aquí están las recomendaciones. Ya hemos hablado de los dos fenómenos que afectan la región centroamericana y por supuesto nuestro país. Luis García, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Nosotros con esto nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos.